Hola a todos. Bueno, en este breve video es mi intención dirigirme al alumnado, pero también al abogado, ya que vamos a hacer un análisis de cada una de las partes que componen todo lo que es la teoría general de la responsabilidad civil, más que nada, cómo estudiarla, a dónde acudir, cómo analizar el Código Civil y Comercial, y por sobre todas las cosas, bueno, mi visión crítica cortita en lo que se pueda, para no perder tiempo y no hacerles perder tiempo a todos aquellos que ya prontamente tienen que rendir examen y, y por lo menos repasar y asesorar, aconsejar y marcar cuál sería la mejor manera de estudiar cada uno de los temas, empezando por lo general. Tienen para esta segunda parte todo lo que es la teoría general de la responsabilidad civil, los textos y los videos que están en el campus virtual. Tienen, bueno, las clases, por supuesto, y todo lo que pudieron ver, que se trató de dar todo lo que se pueda, más lo que yo ahora les voy a hablar a ustedes. Tienen en la página decivil.com.ar los textos, incluso con interrogantes, que son muy importantes, interrogantes con sus respuestas, preguntas y respuestas, que clarifican mucho. El libro del doctor Fernando Ubiría sobre derecho de daños, que para mí es de lo mejor que pueden leer para acompañar todo lo que nosotros le damos y tienen en el campus virtual y en la página. Y además los videos que me permiten clarificar temas. Vamos sumando en el canal de YouTube, como en la clase de hoy, que es corta, pero por lo menos con la intención de mejorar lo que ya tiene. Vamos a empezar por lo más crítico. Aquello que parece sencillo y que nosotros en el programa debemos respetar lo que el Código Civil y Comercial nos dice, y la postura mayoritaria que se tomó en Argentina, con, más que nada, hablando de la función resarcitoria, los presupuestos de responsabilidad civil, que es mi obligación explicarlo y darlo, y todos los compañeros de cátedra siguen el mismo camino, siguiendo la postura que tomó el código. Ahora bien, eso no significa que el código sea perfecto y que no tengamos que hacer la crítica, y que a veces algunos de estos presupuestos, que otros llaman elementos, no son tan necesarios, y que algunos, entre ellos el más criticado de todos, es el de la antijuridicidad. Nosotros tenemos, ya habrán visto ahí, en lo que en la unidad 12 tenemos como primera aproximación, como primer presupuesto a la antijuridicidad, que antiguamente se la dividía en formal y material. Pero ¿cuál es el tema con la antijuridicidad? Que la antijuridicidad, en definitiva, bueno, había autores que decían, bueno, tenemos que la antijuridicidad en la órbita contractual va a estar vinculada al incumplimiento de lo pautado, y en la órbita extracontractual, en un facilismo, diría yo, la violación del principio alterum non ladere. ¿Qué ocurre? Hay autores que van a decir no. La antijuridicidad, en definitiva, en lo que tiene que ver con la acción en sí, bien, la vamos a tratar pura y exclusivamente en lo que son factores de atribución o en imputabilidad, y lo que es la antijuridicidad en el resultado, esto es, en el daño causado, lo vamos a estudiar específicamente en el daño. El Código Civil, sin perjuicio de esto, bueno, en el artículo 1717 toma una postura que debemos contemplar, que tienen que saber, que tienen que aprender, con una, para algunos, un facilismo en el cual nos dice que cualquier acción o omisión que cause un daño a otro es antijurídica si no es justificada. Y después
habla de las causales de justificación. ¿Cuál es mi intención? Que sepan que, sin perjuicio de lo cual nosotros estudiamos todos los presupuestos, van a encontrarse en el camino profesional y van a encontrarse mismo, como lo llama Fernando, y van a encontrarse en los distintos videos, en los distintos autores, que, como en muchos países ocurre también, la antijuridicidad ya no se toma como un presupuesto, porque como decía antes, algunos de sus elementos vamos a encontrarlos en la imputabilidad o en los factores de atribución y otros los vamos a encontrar en el daño. Sin perjuicio de ello, la intención es que los estudien todos. Sin perjuicio de ello, por supuesto, el código es central en el estudio de todo lo que es la teoría general de la responsabilidad civil, pero no quería dejar de decirlo, no quería dejar de marcarlo, porque les va a ocurrir en la labor profesional luego que muchos fallos, muchos autores nos van a hacer la crítica, y es el momento de saberlo. Por supuesto que el daño es el eje central. Ya con la reforma de la 17711 y yo quiero que estudien todo, pero no quería dejar de lado mi opinión. El daño, van a encontrar conceptos de daño jurídico, lo estricto, bien, el daño jurídico como cuestiones, en definitiva, pura y exclusivamente referida al daño en sí, para dividirse después o tener después a lo que llamamos daño resarcible, que es en lo que más vamos a explayarnos y ustedes se tienen que explayar más. Una de las tantas preguntas que uno hace, clasificación del daño resarcible, ¿no? Bueno, y nosotros tenemos una primera, la patrimonial y extrapatrimonial, para después tener en cada uno de los artículos del código y en cada uno de los manuales y tratados, bueno, y en el Código Civil a partir del artículo 1737, lo que es el daño resarcible. Este daño resarcible que tuvo una evolución, que en lo nuestro, lo patrimonial y extrapatrimonial, fue una buena clasificación. El código nuevo suma elementos, van a tener distintas subclasificaciones, quiero que las estudien todas. Bien, la unificación que hizo el código de la responsabilidad contractual y extracontractual, en cierta medida también criticada, es otra de las cuestiones a tener en cuenta, sin perjuicio de lo cual vamos a tener que ir al contrato y a su incumplimiento, y vamos a tener que ir al hecho ilícito, y veremos que las órbitas, en definitiva, siguen existiendo, más allá de lo que se llama como unicidad. Nosotros después, a partir de la unidad 13, bueno, han tenido el desarrollo, bien, de la antijuridicidad, la formal, la material, la histórica, formal del Código de Vélez, bien. Esto que yo decía antes, la relación de la antijuridicidad con la culpabilidad, ¿esto con qué está vinculado? Con la que llamamos nosotros antijuridicidad en la acción. Esto está bueno para grabárselo. Antijuridicidad en la acción, y la otra es la antijuridicidad en el resultado. ¿Y qué nos van a decir algunos autores? Bueno, la antijuridicidad en la acción no es otra cosa que el análisis de la culpabilidad, de la imputación. Bien, el hecho en sí. En cambio, la antijuridicidad en el resultado es aquello que tiene que ver con el daño y su estudio. Por un lado, entonces, la culpabilidad, por otro lado, el daño jurídico y el daño resarcible. Lo cierto es que
Más allá de eso, el Código Civil, como marcaba antes, y comercial, sigue sosteniendo a la antijuridicidad, y en los distintos fallos y en los distintos temas y en las distintas clases y en los distintos libros van a encontrar la crítica. Quería dejarla adelantada. Bien, el daño quizás es lo que más nos lleva, porque, y en lo cual hay que profundizar muchísimo, a partir del decreto ley 7711 pasó a ser el eje del sistema. Una reflexión a un costadito, la he dicho en clase cada vez que pude. La teoría general de la responsabilidad civil es, en definitiva, un concepto que viene de la responsabilidad subjetiva. Bien. Por eso hay quienes dicen, bueno, teoría general de responsabilidad civil es solo subjetivo. Nosotros debemos seguir nuestro Código Civil y Comercial, que nos habla de responsabilidad objetiva y de responsabilidad subjetiva. Toma los dos conceptos. Hay quienes decían, bueno, todo lo que es objetivo es teoría de reparación de daños. Bien, alguna vez hemos analizado que imputar objetivamente a veces suena contra natura. Pero bueno, así lo ha tratado nuestro código. Así lo divide. Bien, no me voy a oponer ni les voy a tratar de imponer una idea que no está en nuestra ley madre, sin perjuicio de dejarles planteada la duda, como siempre lo hago, para que la sepan. Bueno, toda la unidad 14, ustedes ven que tenemos el daño. No confundir tipo de daño, como puede ser el daño intrínseco y extrínseco, compensatorio o moratorio, con clasificación del daño resarcible, que es una duda muy habitual, por favor. Tampoco confundir lo que es el daño moral con el daño psicológico. El daño moral pura y exclusivamente esa lesión a los sentimientos, y el daño psicológico que, más allá de que algunos jueces no lo quieren hacer, el daño psicológico afecta en definitiva la psiquis y genera una incapacidad de otra característica a la hora de cuantificar. Por supuesto también dejar planteado que, y esto para la profesión, una cosa es cualificar el daño, identificar de qué ese daño se trata, si es patrimonial o extrapatrimonial, y cada una de las subcategorías que no son distintas, cada una de las subcategorías del daño patrimonial suman al daño patrimonial, no son parte de otro y no son diferentes. Lo mismo ocurre con el extrapatrimonial. Después, bueno, la relación causal entre este hecho o este incumplimiento, hecho cuando vamos a la órbita extracontractual, según la doctrina tradicional, e incumplimiento en la órbita contractual. Una apostilla más para aclarar y a veces también para confundir, lo que lleva a leer un poquito más. Hay autores que llegan a decir que todo lo que es órbita contractual no es responsabilidad civil, sino que es teoría general de las obligaciones. Y lo que vamos a tener ante el incumplimiento contractual es pura y exclusivamente un incumplimiento de lo pautado en una obligación contractual. Y que todo lo que es responsabilidad civil refiere a lo extracontractual. Nuestro sistema, más allá de la unicidad, toma la postura de dividir o de hablar de responsabilidad civil por todo, más allá de todo lo que vimos en teoría general de las obligaciones. En presupuestos y relación de causalidad, bueno, van a encontrar las distintas teorías, que es lo que necesitamos que sepan, la causalidad adecuada como fundamental, pero todas las teorías. Siguiendo en el programa, van a ver que se habla de interrupción del nexo causal con el caso fortuito, fuerza mayor. La teoría de la imprevisión, que es para mí muy importante y que nos lleva
a irnos un poquito más atrás en el código, bien, la tenemos en el 1091 ahora, en el viejo Código Civil la teníamos en el artículo 1198, pura y exclusivamente en la órbita contractual, no confundir el caso fortuito que impide el cumplimiento con la teoría de la imprevisión o de la lesión sobreviniente que torna excesivamente onerosa la obligación para una de las partes. Después, bueno, en factores de atribución, la división y tener bien en claro lo que es los factores subjetivos, que analizamos en los factores subjetivos la conducta del agente dañador. Por eso subjetivo. Analizamos conducta de sujeto, culpa y dolo. Bien. La responsabilidad civil históricamente nace como subjetiva. Y después tenemos los factores objetivos. El código habla de responsabilidad objetiva. Quiero que sepan y estudien todos, más allá de la importancia que tiene el riesgo como factor central importante, estudiar todos los factores objetivos, bien, todo lo que es responsabilidad por hechos ilícitos a fondo. Llegamos a un puntito en la unidad 20 en la cual vemos lo que es la responsabilidad por el hecho propio o por el hecho de terceros, y ahí van a estudiar el hecho propio y después la responsabilidad por el hecho de los dependientes, que se va a objetivar la responsabilidad de los padres, que ocurrió algo similar, la creciente objetivización, como les marco en el programa respecto de este tema, la situación de tutores y curadores y la nueva norma de establecimientos educativos. El artículo 1757 es muy importante, lo tiene en la unidad 21, responsabilidad de libertad de intervención de cosas y ciertas actividades. Cosa riesgosa, el viejo artículo 1113. ¿Qué pasaba? La evolución es muy antigua, todo aquello que ocurrió a principios del siglo XX en el derecho francés, como también estaba mencionado antes que ello en el derecho prusiano para lo que eran daños derivados de accidentes en ferrocarriles, accidentes laborales, la revolución industrial. La cuestión que en el derecho francés aparece de vuelta y muchos lo toman como el antecedente principal, aunque no lo sea, estaba mencionado antes en el derecho prusiano. La cuestión que la cosa riesgosa, el Código Italiano 1942, en el decreto ley 17711, aparece en el artículo 1113. Se recepta la cosa riesgosa en el artículo 1757 del Código Civil y Comercial Argentino y se corrige lo que son las actividades riesgosas. Las actividades riesgosas que no estaban en el decreto 17711, no estaban en el artículo 1113, pero la doctrina y la jurisprudencia tomaron el artículo de la cosa riesgosa del viejo código para asimilarlo analógicamente en el caso de la actividad riesgosa. El código nuevo toma el 2050 del Código Civil Italiano, que nace como subjetivo, pero en el Código Civil y Comercial, como lo dice al final el artículo 1757, habla de que la responsabilidad va a ser objetiva. Es importante en lo que es actividades riesgosas saber por qué puede ser la actividad riesgosa, no olvidar en este punto, bien, que las actividades pueden ser riesgosas, sea por su riesgosa o peligrosa. El código italiano habla de peligrosa, el código argentino habla de riesgosa. Pueden serlo por su naturaleza, por los medios empleados, también por las circunstancias de su realización. Bien. Bueno, el código argentino dice que la responsabilidad es objetiva, más allá de la discusión que hay en Italia, que también tendió a la objetivización.
pero muy aplicado este artículo 1757 en la práctica profesional, fundamental en un montón de cuestiones para las cosas riesgosas y fundamental porque regulariza, nos guste o no nos guste, cómo se trató el tema de las actividades riesgosas. Bien, la jurisprudencia nos fue marcando después cuándo una actividad es riesgosa y fue resolviendo a la luz del nuevo código. Para ir cerrando, nosotros tenemos las responsabilidades especiales. Bien, vean que el código resolvió el tema de las profesiones liberales en el artículo 1768. Vean que el código dejó afuera lo que es la responsabilidad del Estado, sin perjuicio de que un pequeño ítem hay que saber, y lo hablamos, la responsabilidad estatal derivada de la actividad legislativa, jurisdiccional y administrativa. El código recepta bien, o por lo menos trata bien, la responsabilidad colectiva y anónima. La responsabilidad colectiva en parte resuelve bien el tema del autor anónimo y de la actividad peligrosa y en grupo. Muchas veces ha ocurrido y lo tienen en video, lo tienen en libro, lo vieron en clase, y si no lo vieron lo ven también del libro. Esta situación de este autor que formando parte de un grupo causa un daño, y lo que ocurre con la solidaridad de todos los que forman parte del grupo. Artículos 1761 y 1762. Es muy importante el tema de la responsabilidad colectiva. Bien, por supuesto la demanda y la acción de daños y perjuicios, muy importante. Tienen también un libro por allí y alguna demanda en lo que es mi libro de acción de reparación de daños. Tienen, y se da habitualmente en clase, cualquier duda la preguntan en el campus virtual. Mi intención de hoy era cómo ayudarlos, no dejar nada librado al azar. Vamos a tener examen oral y bueno, espero que puedan haber captado todos los conocimientos, sea de todo aquello que volcamos en el campus, sea de todo aquello que dimos en clase. Aconsejo siempre leer punto por punto el programa. Bien, saben ya que nuestra forma de tomar examen no es buscando preguntas tramposas o capciosas. Recomiendo siempre el libro del doctor Virea, una vez más, leer punto por punto y todos los artículos de este título quinto del Código Civil y Comercial, y ante la duda todas aquellas interrogantes que son una ayuda muy grande, que está en la página decivil.com.ar y que también acompañamos. Bueno, un saludo para todos.